meditación para que pueda ser más fácil comprender lo que es las funciones del director de culto, porque de esta manera tal vez lo he sacado como una extracción lo que es del guía y también en base a lo que yo he aprendido y cómo el Señor a mí me ha enseñado, ¿no? Lo que es la dirección del culto, hermanos. Así que demos inicio, hermanos, con esta clase. No sé si hermano Wilder ya han orado o es que vamos a iniciar con una oración, por favor. Por favor, quisiera que nos dirija, hermana Noemi, con una oración. No oramos. Ya, está bien. Bueno, hermanos, donde estén, inclinen sus rostros. Vamos a pedir la dirección del Señor en esta noche. Padre Santo, Dios mío, en esta noche venimos delante de ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos dirijas en esta noche, Señor. Y por sobre todo, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender lo que es este tema, Señor, la función del director de culto, Padre Santo, para que así nosotros como maestros podamos enseñar en nuestras iglesias, Padre Santo, cómo es que a ti te agrada el culto, Padre mío, Señor, y habla a nuestros corazones, ministra a nuestros corazones para así nosotros replicar en nuestras congregaciones este tema, Señor, y dirígenos en esta noche tú, Señor. También te pido, Padre Santo, que tú uses mi vida conforme a tu voluntad. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar con el tema, lo que es funciones del director de culto. Y ahí está su texto en Habacuc 2:20 que dice: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Prácticamente aquí con este texto ya nos está introduciendo a lo que es el culto. Nos está diciendo que Jehová está en su santo templo. Entonces Jehová es santo y por lo tanto su culto también debe ser santo. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué se entiende por culto? Lo que se entiende por culto es que es un servicio religioso que los creyentes ofrecen a Dios. Se conocen a Dios como único creador y Señor. En lo que es culto se manifiesta externamente lo que es la adoración. No sé, hermanos, si me pueden seguir con las diapositivas, si se ve. Se ve, hermana. Amén. Entonces, eso es lo que es el culto, hermanos. Es un culto que se ofrece a Dios. ¿Por quién? Por los creyentes, donde se reconoce que es creador y Señor. También tenemos lo que es, ¿cuál es el objetivo del culto? El objetivo del culto es contemplar la presencia del Señor, la manifestación de la presencia del Señor. Y entonces, ¿cómo lo vamos a contemplar? ¿Cómo vamos a sentir esa manifestación de la presencia del Señor? Va a ser por medio de la alabanza y la adoración a Dios. Luego, ¿qué es necesario para un culto? Es el sacrificio, es el altar, el templo y se requiere servidores de Dios para que dirijan este culto. Entonces, esos cuatro se necesita. ¿Qué es el sacrificio? Es la entrega completa del servidor que haga todo lo posible con tal de servirle al Señor. ¿En dónde? En un altar. Y por lo general, este altar está en un templo. Porque recuerden que es funciones del director de culto. Nosotros lo conocemos más como salmista. Entonces, esta persona tiene que dirigir al pueblo, a la congregación, a un culto, y lo cual es, tiene que guiarles. ¿En dónde? En un templo. Entonces, por eso es que para el
culto es necesario el altar, el templo, los servidores, pero que sean entregados. ¿Qué culto agrada a Dios? El culto que le agrada a Dios tiene que ser menos ritualista y más interior. Como dice en Ezequiel 36, 26 al 27, ustedes ya lo van a revisar, hermanos, pero ahí nos dice de que el Señor quiere tu corazón, que en ese culto le agrades a Dios. Y en Juan 4, 20 al 24 nos dice que en espíritu y en verdad. Entonces, lo que el Señor quiere que en ese culto que se va a dirigir sea en espíritu y en verdad y con toda entrega. Ese es el culto que le agrada a Dios. Vamos al siguiente punto, que es el director de culto. El director de culto tiene que tener en su mente de que Dios le ha elegido y le ha ungido. ¿Para qué? Para dirigir a la congregación. Entonces, el director de culto es responsable de esa labor. ¿De qué? De dirigir a la iglesia, de dirigir a los hermanos a lo que es el culto verdadero, el culto agradable al Señor. Y por eso, hermanos, los que están como director de culto o salmistas tienen que tener eso muy en cuenta. Tal vez en nuestra iglesia se hace mediante elecciones, pero tenemos que entender que no ha sido simplemente que un hermano te haya nombrado, sino de que el Señor mismo te ha elegido y te ha ungido para que dirijas a la congregación respecto a la alabanza y a la adoración. Entonces, por eso como directores de culto tenemos que tener muy presente esta identidad de que el Señor nos ha elegido y por lo tanto estamos a su servicio y somos responsables de esa labor. Vamos a pasar a lo que es las cualidades esenciales. ¿De quién? Del director de culto. ¿Cuáles son sus cualidades que debe tener este director de culto? Nos dice, el primer punto nos dice que debe ser con reverencia ante Dios. ¿Por qué? Porque representa los intereses divinos, maneja el culto de Dios, habla de asuntos solemnes, es adorador en espíritu y en verdad, inspira reverencia a toda la congregación y influye hacia una buena adoración. Y además, este director de culto tiene que estar libre de qué? De toda manifestación pecaminosa, de toda actitud carnal. Porque como dice este punto, es reverencia ante Dios, que su corazón tiene que estar entregado completamente a Dios. Y como dice en Hebreos 12, 28 al 29, dice, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, como adorador, tienes que entregarte completamente con gratitud, sirviendo al Señor, pero tienes que agradarle, tienes que temer y tienes que tener reverencia ante la presencia de Dios. Entonces, eso es uno de los primeros puntos, la reverencia que debe tener como adorador, como director de culto ante el Señor. Vamos con el siguiente punto. Este director de culto tiene que ser consagrado a Dios. Como dice en Romanos 12:1, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces, como director de culto, tiene que estar consagrado, tiene que entregar su vida misma como un sacrificio vivo para Dios, tiene que estar dedicado completamente al Señor y tiene que buscar agradarle a Dios. Entonces, el director de culto tiene que ser consagrado y entregado a Dios. ¿Para qué? Para conocer su voluntad.
Este director de culto tiene que ser usado por el Espíritu Santo como Dios quiere. ¿Para qué? Para que sea su siervo y sea un instrumento útil en sus manos. Tiene que ser agradable ante Dios. Tiene que ofrecer un culto con entendimiento y agradable a quien también para la congregación. Y todo esto lleva a que la congregación esté ante la presencia de Dios. Entonces, por eso es necesario que este director de culto esté consagrado totalmente a Dios para que así lleve al pueblo a la presencia de Dios también. Vamos con el siguiente, que es el tercero, la tercera cualidad, que es humildad genuina. ¿A qué se refiere esto? De que el director de culto no desvía la atención de un ser humano, no arruina la atmósfera espiritual, sino que este director de culto dirige la atención de la congregación hacia Cristo. Por eso nos dice en Santiago 4:10, humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Entonces, este director de culto tiene que estar en su mente de que lo que está haciendo es para el Señor, no es para Él. Por eso nos dice que no desvía la atención del ser humano, porque muchas veces en nuestras emociones podemos, como director de culto, podemos querer que hacia nosotros sea la atención y no hacia el Señor. El director de culto no se deja mover por sus emociones porque arruinaría la atmósfera espiritual que ya estaba ahí. Entonces, por eso el director de culto tiene que ser humilde y reconocer que lo que está haciendo es para el Señor y no para él mismo, no para su alabanza y gloria. Vamos con el siguiente punto. La siguiente cualidad, que es el director de culto, tiene que ser maduro espiritualmente. Ese director de culto necesita madurez y experiencia. ¿En qué? En las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque le da confianza y le da seguridad a la congregación. Porque esta persona que es madura espiritualmente fácilmente va a poder hablar lo que dice la palabra de Dios y no se va a desviar por otros lados o se va a quedar en blanco, no, sino que va a fluir la palabra porque está centrado en su madurez espiritual. También nos dice que tiene que ser un hombre o mujer de fe quien está al frente de la congregación, quien está dirigiendo. ¿Por qué también tiene que ser maduro? Para que así pueda exhortar, pueda motivar, pueda animar a los creyentes, no basado en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones personales, para que no interfiera en el servicio. Por eso es que es necesario la madurez espiritual, para que no se deje guiar por sus emociones, por sus propios pensamientos. Porque cuando un director de culto se deja guiar por sus emociones o por sus pensamientos, muchas veces ese culto no va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque no está siendo dirigida hacia el Señor, sino conforme a los pensamientos del director de culto. Entonces, por eso es necesario la madurez espiritual, reconociendo que solamente el Señor merece la alabanza, merece la adoración y solamente en Él el director de culto va a ser maduro espiritualmente y va a ganar experiencia en las cosas del espíritu. Entonces, el director de culto tiene que ser maduro espiritualmente. Y como dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Les está diciendo Pablo de que
hermanos sean maduros en el modo de pensar. Y lo mismo es para el director de culto, lo mismo es para todos los servidores de Dios, de que tienen que ser maduros. ¿Por qué maduros? Porque el servicio que tenemos hacia Dios no es un juego, no es para divertirse, no es como que este año voy a pasar el cargo y el año ya no. No, sino que es todo lo contrario. En este caso, el director, ¿qué tiene que hacer? El director debe dar valor a este servicio, porque no es para los hombres, sino para Dios. Este servicio que presta es para la edificación de la iglesia. Y el director debe entender el propósito de Dios. Entonces, por eso es que nos pide como director de culto el Señor que seamos maduros, que tomemos con responsabilidad esta labor que el Señor nos ha dado y que no sea un momento como que estamos en el altar, estamos dirigiendo la alabanza y sea un momento de fama, un momento de que todos me van a conocer cuando esté ahí arriba, no, porque como ya les dije, no es un juego, no es una diversión, es una responsabilidad que el Señor te ha dado y que comprendamos de que este servicio, lo que es la dirección de culto, es para Dios, es para edificación de la iglesia. No es para estar jugando o haciéndose conocer. Por eso es necesario la madurez espiritual del director de culto. También es necesario que este director de culto esté lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué el Señor nos pide que seamos llenos del Espíritu? Y al director de culto, ¿por qué o para qué? Para ser usado por Dios. Porque Dios usa los canales humanos. ¿Para qué? Para bendecir a otras personas. ¿Para qué también tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Para que empiece este director de culto a desarrollar la capacidad de percibir los impulsos del Espíritu Santo. También tiene que desarrollar un oído sensible para percibir la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué es necesario estos dos? De percibir los impulsos, percibir la voz, es para que tú o el director de culto esté bajo la guía del Espíritu Santo, esté bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Y por qué es necesario que el director de culto esté lleno del Espíritu Santo? Para que también transmita a la congregación y que la congregación también esté lleno del Espíritu Santo, que la congregación también posea una conciencia espiritual profunda. Es por eso que el director de culto tiene que estar lleno del Espíritu Santo, por sobre todo para ser usado por Dios, para que el Señor se comunique con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, y de esa manera, pues llevar a la congregación a una adoración genuina, a una adoración de lo que es en espíritu y en verdad. Este director de culto también tiene que ser motivador o animador, donde la congregación piense en su Dios. Sabemos quién es Dios, es soberano, es grande, es poderoso, amoroso, misericordioso, santo, justo, verdadero. Entonces tiene que llevar a la congregación a que piense en su Dios, en ese Dios soberano, grande, poderoso. También este director tiene que recordar a los hermanos lo que Dios ha hecho por ellos en sus vidas o en la semana o ese día mismo, para que así
la congregación sube en adoración y alabanza a Dios con todo su corazón, con todo su entendimiento, que sea esa adoración en espíritu y en verdad. Como dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso es que este director de culto tiene que motivar, tiene que animar a adorar a su Dios, a ser agradecido con su Dios y que ellos así suban con una adoración genuina ante el Señor. Este director de culto también tiene que tener dominio propio. Como dice en 2 Timoteo 1:7-8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero al director de culto le está diciendo, el Señor te ha elegido y por lo tanto no seas cobarde, no tengas miedo, no tengas temor, sino ten dominio propio. Y le dice, sin miedo, sin temor. Yo sé que muchas veces cuando estamos ahí al frente y dirigir la alabanza, a veces te da miedo, te da nervios porque no sabes si vas a empezar en la nota, no sabes si tal vez el tono que le voy a dar va a estar bien. Nos da miedo estando ahí al frente, nos entra los nervios, pero la palabra de Dios te dice, no tengas miedo, no tengas temor, porque cuando el miedo se apodera de nosotros o el temor se apodera de nosotros, nuestras palabras no salen fácilmente. Ya no piensas con fluidez. Muchas veces ya incluso te desvías de lo que a donde estabas haciendo, ya te has desviado por otro lado. ¿Por qué? Solo por el miedo y el temor. Y por eso el Señor nos dice, no tengan miedo, yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Para que tengas confianza en quién, en Dios, y estés seguro de que Dios te va a usar. No vas a ser tú, no va a ser tu carne, sino que va a ser Dios mismo quien va a usarte para lo que es la administración de la alabanza. Y es importante dominar tus nervios y solamente lo vas a lograr en el Señor, solamente en Él. Si te dejas guiar por el Espíritu Santo, esto no te va a afectar en nada, porque el Señor va a estar al mando, vas a tener esa seguridad de que Dios te va a usar y es por eso importante el dominio propio. Vamos con el siguiente. Este director de culto tiene que ser dedicado a la oración. ¿Por qué? ¿O para qué? Para mantener la comunión con Dios, para recibir las revelaciones de Dios en la conducción del culto. ¿Por qué tiene que ser dedicado a la oración? Porque nos mantiene firmes en la fe, fortalecidos con su poder, fervientes en espíritu. Como por ejemplo David adoraba en medio de sus aflicciones. David, cuando pasaba aflicciones, él le adoraba y le decía, Señor, estoy aquí, estoy pasando aflicciones, pero tú estás conmigo y yo te alabo y te adoro. Eso es lo que decía. Ustedes lo van a leer más claramente en Salmos 86, 1-17. Y Pablo también nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El director de culto tiene que estar dedicado a la oración. Tiene que buscar esa comunión con el Señor, mantener esa comunión. Porque si el director de culto no está dedicado a la oración, que no está dedicado a mantener su comunión con Dios, difícilmente va a poder guiar a la congregación. ¿Por qué? Porque
va a empezar a manifestarse que sus pensamientos carnales, sus deseos carnales, y ya no va a dirigirle el Señor. Es por eso que el director de culto tiene que estar dedicado a la oración para que esté firme, fortalecido y ferviente. Vamos con el siguiente. Tiene que ser conocedor de las Escrituras. ¿Por qué? Porque al director de culto le va a dar un crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos muestra nuestros errores para que podamos corregirnos. La palabra de Dios nos fortalece y nos consuela en situaciones difíciles. Nos limpia nuestra vida espiritual para asemejarnos a Dios y nos guía hacia la senda de la verdad. Este director de culto tiene que conocer las Escrituras, porque sabemos que este director de culto también es humano. No es que es superior que los hermanos de la congregación, sino que tiene sus errores, tiene sus aflicciones, tiene sus pecados. Pero cuando conoce las Escrituras y empieza a profundizarlas más, va a tener un crecimiento, va a empezar a corregir sus errores, va a empezar a limpiarse su vida, va a empezar a fortalecerse en el Señor. Y por más que haya aflicciones, tal vez ese mismo día, el domingo en la mañana, algo ha pasado en su vida y está yendo preocupado a la iglesia y tiene que dirigir. Pero si él se ha mantenido en comunión con el Señor, ha leído las Escrituras, ha leído la palabra, el Espíritu Santo mismo le va a recordar en su corazón, pero ¿qué dice en tu palabra? Dice mi palabra que yo te fortalezco, que estoy contigo, que te sustento, que te doy paz en medio de tus aflicciones. Entonces, este director de culto, si realmente conoce las Escrituras, pues se va a fortalecer con esa palabra y va a dejar de lado sus aflicciones, sus preocupaciones, para luego seguir adelante y guiar al pueblo del Señor. Y como dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que debemos tener presente, no solo los directores de culto, sino todos, de que la palabra de Dios nos va a hacer perfectos, nos prepara para toda buena obra. Entonces, el director de culto tiene que conocer la palabra de Dios. Vamos con el segundo punto, los elementos del culto. ¿Cuál es ahora, según lo que veía el guía, es como un programa? ¿Qué es lo que debe tener un culto? Y nos dice que en la primera parte debe tener los himnos y alabanzas. Los himnos y alabanzas son cantos de alabanza en honor a Dios usado en el desarrollo del culto. Recuerden muy bien, alabanzas en honor a Dios. Y esta primera parte, lo que es himnos y alabanzas, cuando estamos iniciando, está relacionado con la escuela dominical. Nos dice el guía de que estos himnos tienen que estar relacionados con lo que se va a enseñar en el tema de la escuela dominical. Y el tiempo debería de ser de 30 a 45 minutos. Pero no olvide de que estas alabanzas tienen que ser en honor a Dios. Vamos con el segundo, la oración. Yo por lo general lo llamo oración de inicio. ¿Para qué? Para que por medio de esta oración nos acerquemos a Dios, busquemos su dirección para el desarrollo del culto. Y puede hacerlo el mismo director de culto o puede pedir a otro hermano que nos dirija en esta oración. El tercer punto, la lectura devocional, que es el pasaje bíblico que va a estar relacionado a la lección de la escuela dominical.
Es decir, es un pasaje, una porción bíblica para leer y para que los hermanos también se introduzcan a lo que es el tema de la escuela dominical, que lo lea un hermano, una hermana, y él también nos dice que debería pedirle el que va a enseñar, el que está a cargo ese día de la escuela dominical, el hermano, le va a pedir a otro hermano que lea esa lectura devocional. Entonces, sigamos. Eh, la escuela dominical. Ahora entramos a lo que es la escuela dominical. ¿Qué es la escuela dominical? Es un espacio dedicado al aprendizaje de la palabra de Dios. En nuestra iglesia, nuestra congregación, Cristo el Fundamento, está dividida en diferentes grupos: adultos, jóvenes, adolescentes, niños en sus diferentes niveles. En nuestro caso, mensajeros, joyitas y estrellitas. Y nos dice que el maestro que está nombrado es por un tiempo y le asignan un tema. Según el guía es por 3 o 6 meses. En nuestro caso en la iglesia lo hacemos por 3 meses. Y el tiempo de enseñanza debería de ser de 1 hora en la escuela dominical. ¿Cuál es lo que sigue después de que haya pasado la escuela dominical? En nuestra iglesia es la recolección de ofrendas. En el guía está diferente, hermanos, pero yo lo he basado conforme a lo que se practica ahora en la congregación Cristo el Fundamento. Entonces, después de que haya pasado ¿cómo es? La escuela dominical, se hace la recolección de ofrendas. ¿Qué es el recojo de ofrendas? Que durante este recojo de ofrendas, el ministerio de alabanza debe acompañar suavemente con una alabanza adecuada para que así se recojan las ofrendas. Vamos a la segunda parte. La segunda parte de estos elementos del culto, igual es los himnos y alabanzas, como más conocido como culto de adoración, donde estos himnos y alabanzas deben estar debidamente seleccionados y coordinados con el pastor. El tiempo que se requiere es de acuerdo al orden establecido en cada iglesia. El director de culto mismo ya ve qué hora tiene que entregarle al pastor lo que es para el mensaje, entonces ya tiene que calcular su tiempo. Digamos, tengo 5 minutos, puedo cantar una alabanza o puedo cantar 2 himnos. Ya el director de culto ya tiene que ver la forma de que ese culto de adoración se haga. ¿Para qué? Para entrar al mensaje. Entonces, lo que se recomienda es escoger previamente los himnos y alabanzas, también comenzar con himno de alabanza, concluir con himno de adoración relacionado al mensaje, anunciar con claridad el número del himno, leer un par de estrofas como poesía, si es que el director de culto sabe poesía. Tiene que procurar dirigir de acuerdo a la música con entusiasmo. Prácticamente esas son recomendaciones de qué tiene que hacer el director de culto. Y muchas veces, por ejemplo, el punto de anunciar con claridad el número del himno es muy importante, porque muchos hermanos muchas veces se distraen o están hablando y no te han escuchado a la primera y tienes que volverlo a repetir. ¿Para qué? Para que todos juntos entren en ese tiempo de adoración al Señor. Y es importante escoger los himnos, no estar ahí adelante buscando ese rato, sino tiene que elegirlo con previa anticipación. Vamos. Tenemos también la oración en esta segunda parte. Esta oración es dirigida por el director u otra persona. ¿Qué nos dice? De que es preferible que lo haga el director de culto o el pastor antes de entrar al mensaje para que no se rompa la atmósfera de adoración. Es decir,
Por ejemplo, cuando estamos cantando un himno de adoración y todo el pueblo está cantando juntamente con los instrumentos, los vocalistas, el director de culto, y en ese momento, después de que acabe el himno y decir, ya hermano, por favor, queremos que nos hagas orar, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque se rompe esa atmósfera en el cual estamos de adoración. Es por eso que sea preferible que lo haga el director o incluso el pastor. ¿Para qué? Para entrar así el mensaje. Luego tenemos la lectura bíblica, que es el pasaje bíblico que el predicador va a usar en el mensaje. Nos dice en el guía que puede leerlo un anciano o diácono de la iglesia, pero en nuestro caso lo hace el pastor mismo, que da lectura. Cuando se le entrega el mensaje, él mismo da la lectura. ¿Para qué todo esto? Para que no haya un desorden dentro de la iglesia y todo se haga conforme a la voluntad de Dios, que todo sea ordenado y decentemente. Luego tenemos el sermón. Sabemos que el sermón es el mensaje de la palabra de Dios que lo va a exponer el pastor de la iglesia. Nos dice que tiene que ser un tiempo de 30 a 45 minutos. Entonces, ese tiempo se le entrega al pastor para que dé el mensaje de la palabra de Dios. Luego, después del sermón, vienen los anuncios. ¿Qué son los anuncios? Son actividades que se van a dar a conocer a la iglesia, donde estos anuncios deben ser breves, sintéticas y claras. Los realiza el secretario o la secretaria de la iglesia y también deben fijar lo que es en un tablero de informaciones. Entonces se le entrega este tiempo a quien va a dar los anuncios, es decir, las actividades que se realizan dentro de la iglesia, tal vez esa misma tarde, tal vez al otro domingo o en la semana va a haber una visita o una reunión. Ese tipo de anuncios se da en esa parte. Luego viene, en nuestro caso, lo que es Cristo el fundamento en la iglesia, es el informe dominical, que está realizado por el secretario de Escuela Dominical de la iglesia, donde registra la asistencia de los creyentes, el número de asistentes, el número de Biblias, el total de ofrendas dominicales, los temas, los textos, la asistencia, las Biblias de cada clase durante la escuela dominical. Es una lectura que se hace de que los niños han pasado este tema, este era su texto, este tanto han asistido. En la congregación tantas personas han venido, tantas Biblias se ha contado. Es como un registro que se lleva para ver si los hermanos están realmente comprometidos en lo que es congregarse, en lo que es leer la palabra de Dios. Ahora la Biblia se maneja lo que es digital, pero en nuestro caso nosotros lo contamos lo que son las Biblias físicas. Entonces, y este trabajo lo hace el secretario de escuela dominical y como directores de culto se le entrega a él para que dé una lectura de ese informe dominical de todo lo que se ha realizado en la mañana. Luego tenemos lo que es la bendición final, que es la conclusión del culto. Debe ser corta y solemne. En esta bendición final, por lo general, se invita a un hermano de la congregación para que dé una oración final de esa mañana y se entregue al Señor ese culto. Y aquí tenemos un programa general de manera resumida: la oración inicial, los himnos y alabanzas, la lectura devocional, la escuela dominical, la presentación de clases. En nuestro caso, en nuestra iglesia, se hace la presentación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. ¿Para qué? Para que también la iglesia vea que sus hijos también están aprendiendo de la palabra de Dios. Luego de la presentación de clases vienen las ofrendas y nosotros tenemos un tiempo de lo que es bienvenida.
¿A quién? A los hermanos que nos están visitando o que están volviendo de tiempo a nuestra iglesia, es decir, hermanos que han salido en comisión, hermanos que están en otras iglesias trabajando y nos han venido a visitar. Entonces se les da la bienvenida a estos hermanos para que también sientan ese amor de la congregación, de que los amamos y los apreciamos y para bendecir la vida de estos hermanos. También tenemos después de la bienvenida lo que es las alabanzas y adoración. ¿Para qué? Para entrar al mensaje. Y tenemos el mensaje, luego del mensaje los anuncios, la lectura del informe dominical y la oración final. Pasamos con el tercer punto, la presentación personal del director de culto. En el primer punto hemos hablado cuál es la cualidad del director de culto. En el segundo, en el segundo es cómo es el servicio de culto que debe llevar. Y ahora pasemos a lo que es la presentación personal. Vamos con el aspecto exterior. Nos dice que el director de culto tiene que vestirse bien, es decir, con decencia, con pudor, con pureza, con discreción, reflejando las virtudes cristianas y valores espirituales, es decir, en santidad. En Éxodo 28:2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. En el verso 41 dice, y con ellos vestirás y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Aquí cuando Moisés tenía que ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, porque sabemos que los sacerdotes estaban completamente dedicados al servicio de Dios y a la congregación. ¿Y qué ha dicho el Señor? Les vas a hacer vestiduras sagradas. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Tal vez ahora en nuestras iglesias no tenemos esas vestiduras, pero tu vestimenta tiene que reflejar de que eres cristiano, de que eres hijo de Dios, de que vives en santidad. Por eso nos dice con decencia, con pudor, con pureza, con discreción. Y nos advierte de que este director de culto no tiene que vestirse con sensualidad y erotismo. No incentiva o estimula al pecado y a la carnalidad. ¿Por qué? Porque si este director de culto se viste con ropas sensuales, ¿qué va a pasar? Que va a ser una piedra de tropiezo para algún hermano, para la congregación. Va a ser como que ocasión para pecar. Los humanos fácilmente pecamos con nuestros ojos, con nuestros pensamientos. Y es por eso que el Señor dice, no, vístanse con pudor, con pureza, porque para honra y hermosura, por respeto al Señor. Porque el que dirige, inspira a reverenciar a Dios. La primera cualidad que hemos visto, reverencia a Dios. Entonces, como directores de cultos no tienen que vestirse con sensualidad y erotismo. Yo no les puedo hablar fácilmente de falda, pantalón, no. ¿Por qué? Porque ese cambio lo hace el Señor. Yo antes asistía con pantalón a la iglesia, pero cuando el Señor te transforma, cuando el Señor está presente y estás en comunión con Él, de por sí de ti nace lo que es vestirte para el Señor. Y subir a su altar es como que me tengo que vestir bien, no para el hombre, no para agradar a los hermanos, sino para agradar al Señor. Por respeto a su altar, me tengo que vestir bien, con decencia, con pudor, con pureza. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar esa santidad en mi vida y inspirar a otros a que también se vistan de la misma forma.
pero solamente eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces es importante el aspecto exterior de este director de culto, el vestirse bien. La parte física. En 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habitan ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Y nos vamos a los 3 detalles importantes. Aseo e higiene personal. ¿Por qué? Porque refleja también tu estado interior. El cansancio, si el director de culto está cansado, se va a reflejar en su rostro y en la actitud, con la actitud que está dirigiendo, se va a notar ahí adelante. Si tiene problemas de salud, va a ser un estorbo, un impedimento, un limitante. ¿Para quién? Para el Espíritu Santo, para que obre el Espíritu Santo. Y es lo mismo a mí que recién lo he pasado, el anterior domingo. Según yo estaba bien en la mañana, pero en la tarde mi voz se ha cerrado completamente, se ha ido apagando poco a poco. ¿Y qué ha pasado? De que ya no he empezado los himnos en la nota, que ya no podía seguir el tono, me he olvidado de algunas alabanzas que yo sabía que he practicado, pero me he olvidado. ¿Por qué? Porque me estaba molestando la garganta y se estaba cerrando. ¿Y qué dice? Recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo. Cuídate de esas cosas, de esto, tu aseo personal. Si estás cansado, se va a reflejar. Si tienes problemas de salud, no vas a poder dirigir bien. Ahora me dirán, ¿pero qué hago? Estoy ahí. Pero recuerda que tienes a otros hermanos que también te pueden ayudar a que estén ahí al frente. Pero para eso es importante el discernimiento para delegar a otras personas. Pero hermanos, tenemos que cuidarnos. Como director de alabanza, ¿qué implica? Más nuestro servicio es con la voz. Tenemos que cuidarnos para que la salud nuestra no sea afectada y seamos ese templo del Espíritu Santo que el Señor quiere. Amén. Vamos a seguir. Vamos con el aspecto interior. El aspecto interior es el estado emocional. Como primero, el estado emocional que tiene el director de culto. En Marcos 7:21 nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Es decir, porque del corazón salen cosas buenas y cosas malas. Nuestros pensamientos, cuando están en la carne, no va a salir nada bueno. ¿Por qué? Porque te va a ir alejando más del Señor. Entonces, el director de culto tiene que estar libre de toda actitud mala o extraña, como por ejemplo enojos, tristezas, amarguras, preocupaciones de la vida. Tiene que estar libre. Y nos dice que no tiene que estar herido, no tiene que estar manchado con sentimientos pecaminosos. ¿Por qué? Porque cuando el director de culto está con este tipo de actitudes malas, está herido, ¿qué le va a transmitir al pueblo? Sus mismos enojos, sus mismas tristezas, sus mismas amarguras, sus pensamientos pecaminosos, sus heridas, eso le va a dar al pueblo.
Porque recuerden que nos dice, una de las cualidades nos dice, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, consagrado a Dios. ¿Para qué? Para que transmita también al pueblo a que también se consagre, a que también sea lleno del Espíritu Santo. Pero si este director de culto está con enojos, está con heridas, lo mismo también le va a transmitir al pueblo. Los mismos sentimientos. Por eso es importante que en su estado emocional esté bien con el Señor, que si está herido, que lo entregue al Señor, que si está enojado, lo entregue al Señor, porque Él es su sustento. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Con qué? Con oración. Como dice en Santiago 5:13, si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Que nuestro corazón esté entregado al Señor. En Salmos 142, 2 y 7 nos dice, en Él puedo descargar mi angustia, sin temor le puedo expresar mis quejas. Ayúdame a escapar de sus trampas, para que pueda alabar tu nombre. Solamente en el Señor nosotros podemos ser libres de esas actitudes extrañas, de esas actitudes malas, de esas heridas. Debemos entregar nuestros problemas a Dios, descargar nuestras angustias, orar al Señor y así cuidar nuestro corazón, porque recuerden que el director de culto es un instrumento de Dios. Y este director de culto tiene que ser agradable para Dios y también para la congregación. Porque si este director de culto se deja guiar por sus emociones carnales, este culto que se va a realizar va a ser sin bendición. ¿Por qué? Porque no va a ser guiado por el Espíritu Santo, sino por sus emociones. Entonces el director de culto tiene que cuidar ese aspecto interior, de que su corazón esté entregado completamente al Señor. Su estado espiritual. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Recuerden que el director de culto es un ser humano y también está incluido. Todos pecaron y está destituido de la gloria de Dios. Este director de culto también es un pecador. Pero, ¿qué nos dice en 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debe hacer este director? Reconocer, sí, soy pecador, estoy fuera de la gloria de Dios, pero confieso mis pecados para que el Señor me perdone y sea limpio de toda mi maldad, sea purificado mi corazón para el Señor. Y para eso, ¿qué quiere Dios? Quiere sinceridad del director de culto. Que cuando le esté buscando sea sincero. Que este director de culto se examine a sí mismo. Que este director de culto confiese y se limpie de sus pecados, que se purifique de su maldad interior. Eso es lo que quiere el Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, pero quiere sinceridad de este director y que confiese sus pecados, que se limpie y se purifique para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo y por lo tanto quiere que sus servidores, adoradores, directores de culto sean también santos. Para eso es que tenemos que cuidar nuestro estado espiritual, para ser santos al Señor, porque servimos a un Dios santo y por lo tanto nosotros también debemos ser santos. ¿Para qué necesitas santificarte? ¿Para qué necesitas purificarte, limpiarte?
para que el pecado no estorbe el servicio de adoración, no estorbe tu adoración. Primero como director de culto, como que estás adorando y no te estorbe el pecado. Y también para que la alabanza y la adoración sea agradable ante Dios. Por eso es necesario santificarnos, purificarnos para el Señor, porque este servicio es para Él. También nos dice que en el aspecto espiritual, en tu estado espiritual, debes ser ferviente en espíritu y sirviendo al Señor. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este director de culto, cuando nos dice este pasaje, requiere diligencia, necesita cuidado, amor, prontitud para estar al servicio del Señor. Y nos dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, este director de culto tiene que servir con celo ardiente por las cosas de Dios. No es subir nomás a cualquier persona al altar. Eso es el celo ardiente. No es que este hermano dirige bien, nos anima bien, pero si su vida espiritual no está bien, no es nomás subirle al hermano. Por eso dice, tiene que servir al Señor con un celo ardiente por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el altar en el cual se sirve tiene que estar la presencia de Dios y no contaminar con otras cosas. También nos dice entusiasta con el servicio que presta. Que no se deje fácilmente caer, que no sea perezoso, que no sea, ay, tengo que dirigir, sino que tiene que entusiasmarse y decir, voy a servir al Señor, le estoy prestando el servicio al Señor. Tiene que ser activo, tiene que ser eficaz. Ese es el servicio del que dirigen la alabanza, de que tiene que hacerlo con tanto cuidado, con tanto amor, porque su servicio es para el Señor. Ahora vamos al cuarto punto, la manera de conducción a cumplir. Nos dice, empiece exactamente donde está la congregación. Es decir, un contacto inmediato, establezca su dirección apacible. ¿Para qué? Para que la congregación coopere y le siga y lleguen juntos al lugar santísimo. Comience con cánticos de acción de gracias y alabanzas. Como dice en Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Qué le está diciendo al director de culto? De que cuando tú empieces a dirigir, haz contacto inmediato con los hermanos. Es como que diles que tú eres el director de culto y estás ahí para iniciar este culto de alabanza y adoración. El repertorio musical es muy importante. Tiene que ser seleccionado con anticipación, en coordinación con el pastor, el ministerio, los vocalistas. Muchas veces no coordinamos. Muchas veces el director de culto es el único que saca y les dice, esto vamos a tocar. Y tal vez el ministerio no conoce una alabanza, o tal vez las vocalistas no pueden empezar en la nota que está en ese himno. ¿Y qué tiene que hacer el ministerio? Tiene que bajar una nota o tiene que subir una nota. Y es por eso importante la coordinación. Y por eso es importante seleccionar con anticipación los himnos para que luego coordinen con el pastor, el ministerio y los vocalistas.
También este repertorio musical debe estar en función a la congregación, es decir, que estos himnos, estas alabanzas sean conocidos por los hermanos y para que también así la congregación sea partícipe y no te quede mirando o diciendo, ¿y cómo será? No, sino que sea partícipe también de estas alabanzas. ¿Para qué? Para que así todos juntos, pastor, ministerio, vocalistas, director de culto, congregación, lleguen juntos a la meta, ¿cuál es? La presencia de Dios. Y por eso es importante el repertorio musical. Sigamos, memoriza los cánticos. ¿Por qué? Porque el director de culto debe memorizar los cantos, ¿para qué? Para que pueda comunicarse con la congregación, para que tenga confianza en el público en cuanto a técnica vocal y musical. Es decir, muchas veces cuando estamos dirigiendo, muchas veces solo estamos mirando nuestro himnario o el guía de alabanza que tenemos y no estamos transmitiendo nada a la congregación. Pero nos dice que si memorizas los cantos, los himnos, puedes comunicarte con la congregación. Y si lo tienes en tu memoria, también te da confianza en el púlpito. Vamos con el siguiente, conducir a una adoración profunda. ¿A quién? A la congregación. Esta adoración profunda lo vamos a hacer por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, no al que dirige. Esto es muy importante, de que quien está al frente, quien está dirigiendo, no es a esa persona quien se va a glorificar, sino es a Dios quien se glorifica. Nosotros como directores de culto solo somos un puente, un instrumento. ¿Para qué? Para que tú lleves a la congregación a la adoración verdadera, a la adoración genuina ante el Señor. Por eso es que solo somos un puente, un instrumento para que la congregación se conecte con el Señor, para que la congregación adore en espíritu y en verdad al Señor. ¿Y cómo lo vas a entender? Pues lo entiendes cuando tienes una vida espiritual ferviente y óptima delante de Dios. Muchas veces los que estamos ahí al frente dirigiendo, quiere ser alabado uno mismo, pero tienes que entender que solo eres un instrumento del Señor, que estás a su servicio para que el pueblo se conecte con Dios, para que el pueblo suba en alabanza y adoración a Él. También nos dice que cada culto tiene que ser una experiencia diferente con Dios. ¿Para qué? Para no caer en la monotonía y el aburrimiento. Tiene que ser una experiencia diferente. No puede ser lo que has cantado este domingo, al otro lo mismo voy a cantar. No. Sino tiene que ser una experiencia diferente y por sobre todo, el que dirige no manipula a la congregación. ¿Por qué? Porque muchas veces como directores de culto, como salmistas, queremos, cuando estamos hablando, estamos dirigiendo, motivando, animando, muchas veces queremos animarle en sus emociones. Es decir, tocar sus emociones, decirles tal vez, ¿qué te ha pasado en esta semana? Y el Señor, no, ni siquiera dices el Señor, sino de que acércate a Dios, Él está aquí. O si no, tocas sus heridas y le dices, tal vez un hermano te ha herido o te ha discutido, pero estás aquí, el Señor está aquí, y empiezas a manipular ¿qué? Sus emociones. Y no lo estás guiando a un arrepentimiento verdadero, no lo estás guiando a una alabanza verdadera,
sino que lo manipulas en sus emociones. Es decir, es como manejarles como títeres. Quiero que vayan a este lado, quiero que vayan a este lado, o quiero que sientan esto y luego sientan esto. Eso es manipularles. Entonces, como director de culto, no tiene que haber en nosotros el manipular a los hermanos, sino que debemos nosotros llevar al pueblo, a la congregación, a una adoración profunda hacia el Señor, porque solo somos instrumentos de Dios y es por eso importante la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos al punto 5, dejar que el Espíritu Santo nos dirija, es decir, escuchar la voz del Espíritu Santo. No hagas como que no lo voy a oír, solo yo voy a dirigir, no, escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te conduzca conforme a su voluntad, para que la alabanza y adoración llegue a la presencia de Dios, para que la congregación sienta la presencia de Dios en sus corazones. Es decir, para cantar, alabar con integridad a Dios. Es por eso importante que el director de culto se haga dirigir por el Espíritu Santo, no por sus emociones. Punto 6. Evite intrusiones y corrientes contrarias. Es decir, mantente espiritualmente alerta. Ten discernimiento. ¿Para qué? Para identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Es importante el discernimiento, porque cuando el Señor o el Espíritu Santo te está guiando, entonces el pueblo va a poder subir fácilmente a la presencia de Dios. Pero si no te está guiando el Espíritu Santo, no va a poder subir esa adoración delante del Señor como una ofrenda agradable. No va a poder hacerlo. Es por eso que el director de culto tiene que estar alerta espiritualmente. El director de culto no debe desviar el enfoque al cual Dios nos lleva. Es decir, si el Señor les está llevando al pueblo al arrepentimiento, pero de pronto viene algo o has sentido algo en tu corazón por emoción, decir, no, yo quiero llevarles a lo que es la venida del Señor y ya no al arrepentimiento. Y nos dice, no, evita esas cosas, no desvíes el enfoque al cual Dios te está llevando, no lo hagas por emoción. Y te dice, sé firme en mantener la adoración hacia el blanco por amor. O sea, que tu adoración sea siempre el Señor. Que tu meta sea el Señor, que sea enfocado a lo que el Señor te está llevando o el Espíritu Santo te está llevando. Vamos al punto 7, reconocer cambios y transiciones. Ahora, en este punto anterior, en el punto 6, hemos dicho que no se debe cambiar el enfoque de la adoración. ¿Por quién? Por nosotros, basado en nuestras emociones. Pero quien sí puede cambiar este enfoque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede cambiar el enfoque de la adoración, pero como directores de culto tenemos que reconocer ese cambio o transición. Y cuando ocurre ese cambio o transición, tenemos que liderar y guiar con firmeza y claro, no dudando. No tenemos que dudar, porque si el Espíritu Santo te guía, todo va a ir bien. No dudes. Pero recuerda, el Espíritu Santo solo cambia el enfoque, porque el Espíritu Santo lo hace todo con un propósito. Como dice en su palabra, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿a quiénes? Los que aman a Dios. Entonces el Espíritu Santo también hace lo mismo, puede cambiar el enfoque de la adoración o la alabanza, pero lo va a hacer con un propósito. Tú solo déjate guiar por el Espíritu Santo y reconoce esos cambios y sé firme en el liderazgo y no dudes.
Punto 8. Sincronizar con el mensaje. Es importante la comunicación entre el pastor y el director, es decir, el salmista, con respecto a la alabanza y la predicación, donde no debe estar separado. ¿A qué se refiere esto? De que el pastor tiene un tema preparado para el mensaje y que tu alabanza no sea pues distinto a lo que se va a hablar en el mensaje, sino que esta alabanza, esta adoración, también a los hermanos les introduzca a lo que es al tema del mensaje que se va a hablar ese día. Por eso nos dice, como director de culto, solicita con humildad y sabiduría el tema de la prédica. Y para sincronizar esto entre el pastor y el director, es muy importante la comunicación, para que el pueblo todos juntos lleguen ante el Señor en armonía, alabando al Señor, y que también sus vidas, que a través de la alabanza les hable, que a través de la palabra también les hable a los hermanos. Es por eso importante sincronizar la alabanza con la predicación. Punto 9. Ya vamos acabando, hermanos. Sinfonía de adoración. La sinfonía, ¿qué es? Es estar de acuerdo. ¿Entre qué? Entre el grupo de alabanza y la congregación. Todas las voces, los instrumentos deben estar armonizados en un solo cuerpo. Como en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que tiene que haber una sinfonía, es decir, estar de acuerdo. Todos, absolutamente todos, cuando estamos adorando y alabando al Señor, tiene que haber una armonía, porque somos un solo cuerpo delante del Señor. La cabeza es Cristo y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo, y por lo tanto en armonía debemos subir todos juntos en adoración al Señor. Nos dice conservando el equilibrio del sonido, es decir, sonido e instrumentos no predominantes, es decir, que el tecladista no se suba su volumen, que el vocalista no cante más fuerte que el otro, sino que todos juntos en armonía. ¿Para qué? Para escuchar la participación de la congregación. Entonces, la congregación que aprende a adorar unida, seguro va a permanecer unida en el Señor. Entonces, tenemos que, como directores de culto, crear esa sinfonía de adoración donde todos adoren al Señor y también escuches las voces de los hermanos que están ahí, y juntos lleven o suban delante del Señor con una alabanza agradable ante los oídos de Dios. Es por eso que como director de culto tenemos que dejar que seamos un solo cuerpo en el Señor. Sigamos, motive la participación, es decir, no una congregación espectadora, sino una congregación participante. Es decir, invitarles a participar, decirles, pónganse de pie, hermanos, vamos a cantar este himno, vamos a cantar esta alabanza con sus palmas, con todo su corazón, como dice, con palabras, con una actitud apropiadas hacia los hermanos. ¿Para qué? Para que así todos juntos ofrezcan una alabanza y adoración correcta ante el Señor. Como director de culto tienes que incentivar y motivar a que participen los hermanos y que no solo te estén mirando, sino tienen que ser partícipes, no solo en el momento de alabanza, sino también partícipes de qué, del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de la consagración, donde la congregación se conecte realmente con el Señor. El director de culto tiene que manejarlo todo decentemente.
Primera Corintios 14:40 nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque el director de culto garantiza el orden y la decencia en la congregación. ¿Por qué? Porque el director de culto sabe que el centro de ese culto, de esa reunión que se está haciendo, es Dios. Que este culto es para honrar y glorificar a Dios y no para manifestaciones de la carne, sino que es únicamente para el Señor. Ahora con esto no quiero decir, hermanos, de que muchas veces queremos basarnos en un horario, es decir, a tal hora empiezo, a tal hora acabo. Pero, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo toma el control? Cuando el Espíritu Santo está presente. Tú como director de culto muchas veces ya no puedes controlar las horas. Es cierto, vas a tener un programa, vas a seguir el programa establecido, pero muchas veces nos es difícil que terminar a la hora que se ha propuesto. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control del culto, tú mismo ya no puedes hacer nada, solo decir la honra y la gloria sea para Dios, porque a Él le servimos. Y yo no puedo fácilmente decir de que no mucho hemos tardado tal vez en la bienvenida, he tardado mucho. Ya no va a haber himno de adoración, directo al pastor le voy a entregar. Y que hay ese momento de adoración al Señor, de que el pueblo se conecte con el Señor, porque miren hermanos, lo que es la alabanza y la adoración, para que una persona se conecte con el Señor, lo va a hacer siempre con un ser humano. ¿Por qué? Porque recuerden que el ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu. Un animal, una planta, no tiene espíritu. ¿Y por qué se usa la música para llegar al corazón del hombre? Porque con la música, ¿qué llegas? Se mueve tu cuerpo, sientes en tu alma y sientes en tu espíritu la presencia del Señor. Y es por eso que la música se usa para influenciar en otros, ya sea que lo vas a usar para bien o para mal, te influencia la música. Pero cuando lo usas de manera correcta la música, y en este caso la alabanza y la adoración, pues entonces el ser humano va a sentir en su cuerpo, en su alma y en su espíritu la presencia del Señor. Y cuando este ser humano siente la presencia del Señor, todo lo demás ya no importa. Ya no hay manifestaciones de la carne, ya no hay lo que es tus problemas, sino únicamente estás centrado en el Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo te guía a ti, entonces es como que no voy a poder cumplir a la hora que he dicho que voy a acabar, pero lo voy a hacer con orden y decencia, no desviándome, sino que el Espíritu Santo me guíe a dirigir ese culto conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Por eso, no por emociones humanas, no las emociones del director, sino que sea el Espíritu Santo quien dirija. Y alabando únicamente a Dios. Es decir, el director y el grupo de alabanza no es el centro de adoración. Porque si se vuelven el centro de adoración, estos músicos, vocalistas, salmistas, van a empezar a sentir vanagloria en sus corazones. ¿Qué es la vanagloria? Es creerse más que el otro, es estar muy orgulloso, como decir, solamente yo puedo hacerles llegar a la adoración. Solamente yo puedo llevar a la congregación ante el Señor. Eso es la vanagloria. Pero dicen, no, los músicos, el salmista, no son el centro de adoración. Recuérdalo bien, director de alabanza.
no eres el centro de adoración, sino que el centro de la adoración es Dios. Por eso dice en Salmos 96, 3 al 4, proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos, sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Es por eso que, como director de alabanza, tenemos que reconocer que el único digno de alabanza es Dios, no nosotros. Es muy fácil como director de alabanza caer en esto. ¿De qué? De robar la adoración de la iglesia para ti mismo, cuando esa adoración debería ser dirigida al Señor. Pero muchas veces queremos robarlos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a nuestra carne le gusta ser adorado, le gusta ser engrandecido. Pero es por eso importante la humildad del director de alabanza. ¿Para qué? Para que él diga, no, no he sido yo, ha sido el Señor. Que lo que yo he dirigido solo ha sido porque yo he sido su instrumento y Él ha querido utilizarme. Que estas alabanzas, que la adoración, que como lo he dirigido ha sido para honra y gloria del Señor y no mía. Entonces, tenemos que reconocer de que como directores de alabanza, que todo culto es para glorificar y engrandecer a Dios, por lo que es Él y por lo que hace. Es muy diferente por quién es Él y por lo que hace. Porque ¿quién es Él? Él es soberano, Él es todopoderoso y muchas otras cualidades. Y por lo que hace, ¿qué hace? Te cuida, te bendice, te protege. Entonces, por eso el culto tiene que ser para glorificación, para enaltecer el nombre de Dios, porque Él es el único que merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Así que, hermanos, con eso concluyo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Y tal vez tienen algunas preguntas, hermanos. Pueden seguir.